Vamos a dar unas pautas para el uso de los lápices polícromos. En realidad todas las técnicas de color, como primer consejo, primera sugerencia, es el hecho de tener mucha paciencia, ¿no? Para lograr un buen trabajo se necesita paciencia y en particular el lápiz polícromo la necesita. ¿Por qué? Porque para cubrir una determinada superficie, sobre todo si es grande, se va a necesitar algunos minutos para hacerlo, ¿no? A diferencia de la acuarela, por ejemplo, que ya hemos explicado en algún momento, que es mucho más rápido, ¿no? Que es una técnica que se trabaja con agua, ¿no? Si bien es cierto, lo importante en el caso de la acuarela es que el soporte sea una cartulina adecuada, pero después si hablamos del tiempo empleado es mucho más veloz que un lápiz, un trabajo realizado con lápices polícromos, ¿no? Entonces, una vez que hemos entendido esto y si nos eh, decidimos a aplicar esta técnica, vamos a explicar un par de cositas que son fundamentales, digamos, para que el trabajo quede bien. Voy a aprovechar esta fotocopia de ese trabajo para explicar cómo debe ser el trazo con el lápiz polícromo. Entonces vamos a utilizar un color, en este caso es una huaca, pero igual no es que voy a respetar el color de la huaca en todo el volumen, simplemente lo que quiero hacer es una explicación rápida de cómo podría ser un elemento tridimensional valorado con un color, ¿ok? Vamos a ponernos en el caso de los alumnos que tienen un solo color, un solo color. Claro, yo estoy utilizando ese color que es un beige porque quiero en algún modo representar el color del adobe, ¿no? Que es el material de la huaca, pero podría ser cualquier otro color, ¿no? Entonces, si tienes un solo color y tienes un lápiz, podemos utilizarlos ambos en hacer la valoración cromática de este elemento. Voy a pintar la parte superior de la huaca y que se entienda que el trazo, que es lo que estuve explicando hace un minuto, debe tener un cierto orden y de preferencia debería ser un trazo en diagonal, ¿ok? Un trazo en diagonal. La otra cosa importante es la siguiente. Cuando se utilizan los colores polícromos, como también es el caso de la acuarela, que es la técnica que mencioné hace un momento, podemos trabajar por capas, ¿ok? Primero se colocaría la capa de lo que es la parte iluminada, que es el color más claro, y conforme queremos ir agregando, tomamos esto como ejemplo, conforme queremos ir agregando los lados con sombra, se va sobreponiendo a la primera capa, ¿no? En este caso está bastante claro que la primera capa es el plano horizontal, pero con ese tono en realidad se ha pintado todo el volumen. Las demás capas oscuras se han ido sobreponiendo a la primera, ¿no? Esa es una cosa importante. Entonces, por ejemplo, voy a hacer esta demostración en la parte superior de esta huaca, ¿no? Entonces quiero que se aprecie que el lápiz lo eh, estoy aplicando en modo en diagonal, y estoy cubriendo todo. Estoy cubriendo toda la pared, ¿no? No solamente la que va a ser la parte más iluminada, estoy cubriendo absolutamente todo. El otro detalle que ustedes ya saben, porque ya trabaja con los lápices, es el tema de las puntas. Pues no tenemos que irlo tajando de cuando en cuando porque la punta se vuelve roma muy rápidamente, ¿no? Entonces, como yo he comenzado con la parte más iluminada de esta pared, ahora voy a decidir cuáles son las caras que están en sombra. En este caso quiero que esté más en sombra la parte superior de la pared, y lo que tendrá la sombra más intensa va a ser el canto del lado derecho, esta parte de acá.
Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Estamos poniéndonos en el caso de que tenemos un solo lápiz de color. Digamos que ese es el único color con el cual yo cuento. Entonces, ahora, las otras dos capas las voy a aplicar con el mismo color, sobreponiendo una segunda capa, tal vez presionando un poquito más. ¿Ok? Trazo en diagonal. Y también hacemos el otro canto, que es el que va a ser más oscuro, ¿no? Obviamente estará también en sombra la parte interior de la puerta. ¿Ok? Fíjense, hasta ahora he usado un solo color y ya tengo suficientemente valorado, todavía no está terminado, pero digamos, suficientemente valorado para que se entienda la tridimensionalidad de esta pared. Y ahora decía, ok, tengo un solo lápiz de color, un solo lápiz polícromo, pero tengo mi lápiz con grafito, ¿no? Y ahora voy a utilizar este lápiz con grafito para hacer la parte más oscura. Voy a sobreponer a la capa de color una capa de lápiz. Esto corresponde al lado también del interior de la puerta, que tiene que estar con mayor luz. ¿Ok? Entonces, esta pared ya está valorada. ¿Qué cosa he utilizado? Un solo lápiz de color. Un solo lápiz de color y el lápiz de grafito, ¿no? Ha sido suficiente. Esto lo podemos hacer con cualquier otro color, ¿no? Yo he utilizado el color beige porque mencionaba que esta es una reinterpretación de una huaca en Adobe, entonces, pero lo podemos hacer con otro color cualquiera en realidad. No sé, voy a utilizar un rojo ahora, ¿no? Voy a utilizar un rojo. Podría poner el rojo, no sé, en cualquier parte. Vamos a poner que ese volumen sea rojo. Ahora vamos a proponer esta segunda situación. Tengo una caja con varios colores, ¿ok? Tengo una caja con varios colores. Digamos que este volumen es rojo. Vamos a hacer. Entonces, como están viendo, siempre utilizo el trazo en diagonal y estoy cubriendo todo el volumen que yo he pensado en hacerlo con el color rojo, ¿no? Todo. El lado de iluminado y el lado que va a estar en sombra. Okay, vamos a imaginar que todo este lado del volumen es rojo. Estoy presionando poco porque yo quiero dejar, seguramente un lado va a ser más iluminado que el resto, entonces por eso la primera capa de color es presionando suavemente el lápiz, ¿no? ¿Ok? Ahora tengo que hacer la segunda capa, y voy a utilizar nuevamente el rojo presionando un poco más. Ahora, en estos casos, por ejemplo, si yo he decidido que la cara frontal del edificio es la que tiene más luz, obviamente eso tiene que respetarse en todas las partes de la volumetría. Entonces, la cara que corresponde a la cara iluminada de la pared beige va a ser esta cara del volumen. Entonces, esa será la que va a quedar con más iluminación. Entonces aplicaré la segunda capa de rojo en la parte superior. En la parte superior. O sea, en el plano horizontal de la volumetría. Y también tendría que aplicar una parte
en la parte vertical, en la cara que corresponde, ¿no? Que correspondería, pues, si hablamos de proyecciones y de vistas, correspondería al perfil, ¿no? Correspondería al perfil, esto que estoy pintando en este preciso momento. ¿Ok? Entonces ya se va definiendo la volumetría. Habíamos mencionado en algún momento que si tenemos un volumen con tres caras visibles, que ese es el caso, ¿no? Son tres las caras visibles del volumen. Las tres caras deben tener una valoración diferente, ¿no? No pueden tener la misma valoración. O sea, se asume que la posición de la luz permite que las tres caras tengan una valoración diferente. Esto se hace para comprender la volumetría, ¿no? Para reforzar la tridimensionalidad. Esa sería la finalidad. ¿Ok? Y ahora sí vamos a aplicar un criterio basado en la teoría de colores. Vamos a aplicar el color complementario al rojo, que es el color verde. El color complementario de un color determinado va a servir para pintar su sombra propia y también la sombra proyectada. En este caso nos interesa la sombra propia, es decir, la sombra que tiene el objeto sobre sí mismo. Entonces vamos a aplicar el verde, ¿no? Le hemos pintado el color con rojo, pero su complementario es el verde, ¿no? Entonces utilizaremos el verde para pasarlo sobre la parte en sombra, ¿no? Ahora, obviamente no voy a presionar mucho porque el color tiene que permanecer rojo. Simplemente estoy aplicando el complementario para oscurecer el rojo. No estoy presionando mucho. No estoy presionando mucho. ¿Ok? Entonces se ve que el color va quedando en un modo, digamos, bastante parejo, ¿no? No le estoy dando muchas variaciones, o sea, está quedando como un color bastante plano, digamos, en cada capa, ¿no? No estoy haciendo un trabajo de esfumados, ¿no? Lo que me interesa es diferenciar las caras del volumen, ¿no? Obviamente se puede hacer también con esfumados, pero digamos en este momento lo que interesa, este es un ejercicio muy básico, ¿no? Lo que interesa es que las tres caras del volumen sean diferenciadas, ¿no? Estoy tajando el lápiz, como ustedes ya saben, hay que tajarlo porque si no el trabajo no queda bien. Y ahora voy así a dar la sombra máxima a mi volumetría roja, ¿no? Vuelvo a pasar el verde. Miren que siempre el trazo es en diagonal, ¿eh? Voy a sobreponer una nueva capa de verde. Pero voy a hacer algo más. Voy a volver a tomar el rojo y voy a volver a pasarle el rojo en la parte de sombra. Porque considero que no se ha logrado aún un buen contraste. ¿Ok? Entonces, nuevamente pasaré el rojo. Y ahora sí, vamos a aplicar una cosa un poquito más avanzada. Vamos a reforzar la presión del lápiz en las aristas para generar un mayor contraste. Y conforme me alejo de esas aristas, podría dejar de presionar el lápiz, ¿no? Entonces se va a generar una especie de degradé. Una especie de degradé. Entonces fíjense, ¿eh? He utilizado el color verde que está dentro de las capas en sombra del volumen.
pero el volumen sigue siendo un rojo, ¿no? Entonces todo esto en realidad se logra controlando la presión del lápiz polícromo en este caso, ¿no? ¿Ok? Entonces fíjense, ya se ha logrado la tridimensionalidad del objeto de esta huaca, ¿no? Con los lápices polícromos. Podría hacer algo más, podría retomar la idea de oscurecer un poquito más el lado de sombra con el lápiz, con el grafito. Podría hacerlo, ¿no? Si veo que no estoy satisfecho con el valor de oscuridad que tiene este lado, ¿no? Le aplico un poquito de lápiz de grafito. Y definitivamente queda mejor, ¿no? He podido usar un lápiz un poquito más blando. El que estoy usando en este momento es un 2B. De hecho, convenía utilizar un lápiz un poco más blando, ¿no? Pero estamos justamente haciendo esto para explicar que yo puedo hacer un trabajo contando con pocos materiales, ¿no? No es necesario tener todos los materiales que normalmente uno adquiere cuando se puede ir a las tiendas a comprar, ¿no? Estamos poniéndonos en la situación en la cual no tienes todos los materiales en casa, ¿no? Entonces, de hecho, la primera parte de ese trabajo ha sido para el caso en el cual tienes un color, uno solo, y un lápiz, que creo que eso es lo que tenemos todos, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense. Tenemos una volumetría eh, valorada correctamente con lápices polícromos, ¿ok? Entonces, esta era la explicación que quería hacer para mejorar los trabajos, ¿no? Porque de hecho la técnica de los lápices polícromos, como todas las técnicas pictóricas, deben ser practicadas, necesitan de algunas pautas para poder lograr un buen resultado. Y esas pautas que son básicas, ¿no? Son las que acabamos de mencionar, ¿no? Hacer un trazo parejo y en diagonal, que es lo principal, ¿no? En la medida de lo posible. Por ejemplo, acá en este trabajo, el trazo en diagonal lo he aplicado en el caso del cielo. Aprovecho que ese es un trabajo ya hecho desde hace algún tiempo, ¿no? En la parte del suelo, ahí sí, más bien he hecho trazos con diferentes inclinaciones. En realidad predomina un trazo horizontal, en el caso de la tierra, del pasto que rodea este monumento, digamos, ¿no? En el caso del cielo y de los árboles, ahí sí he aplicado la inclinación de la línea, o sea, es un trazo en diagonal, ¿no? Que es el que normalmente debería aplicarse, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una técnica mixta, aprovecho para mostrarlo, porque son varios casos, ¿no? En donde la base es una base pintada con la acuarela, ¿no? Y se pueden reforzar algunas tonalidades con los lápices polícromos, ¿no? Con los lápices polícromos. Por ejemplo, acá, de hecho, podría continuar, eso es un trabajo a medio hacer, nunca lo terminé, pero podría continuar a reforzar con el lápiz polícromo, sobre todo el verde, y sobre todo la parte que rodea, por ejemplo, ese piso, para generar un mayor contraste, ¿no? Entonces ven como nuevamente la técnica la aplico haciendo un trazo en diagonal, ¿no? Entonces acá nos podemos imaginar que hay una especie de jardín que rodea toda esta huaca, ¿no? En este caso sí es una huaca y toda está pintada como correspondería a su material, ¿no? Podría, por ejemplo, también reforzar algunas partes de la huaca misma. En este caso aún no lo he hecho, pero podría reforzar con un poco de color, digamos, ¿no? Podría reforzar con un poco de color si es necesario, ¿no? Si es necesario.
Ahora, estoy aplicando un color que es similar al color de la base de acuarela. Ya una cosa más avanzada, por ejemplo, sería aplicarle tonalidades con otros colores. Con otros colores. Pero acá ya estamos yendo a una fase ya más avanzada de color, ¿no? De repente podría aplicarle unas tonalidades violáceas. Y ustedes dirán, ¿por qué violáceas? Porque el violeta podríamos considerarlo como el color complementario de estos beige. Entonces habría un contraste interesante, pero ya son cosas que en algún momento se pueden explicar mejor, ¿no? Pero seguramente el trabajo va a tener otra calidad, ¿no? Desde el punto de vista del color. Pero digamos lo básico es recordar el trazo, que debe ser un trazo ordenado, ¿no? En la medida de lo posible en diagonal, en diagonal. La presión es importante, la presión depende de qué parte tú quieres que sea iluminada y qué parte va a ser un poco más en sombra, ¿no? Y si la parte en sombra significa que tiene que ser más oscura, eso se logrará efectivamente con la presión del lápiz polícromo y en algún caso, como ya lo hemos demostrado, podrías sobreponer una capa de grafito, es decir, una capa aplicada con el lápiz común y corriente, digamos, ¿no? En este caso es un lápiz 2B, habíamos mencionado que hay diferentes tipos de mina, de diferentes tipos de grafito, algunas son más duras, otras son más blandas, de hecho en este caso convendría una mina blanda, digamos, para hacer los sombreados, ¿no? Entonces, yo sigo con mi color violáceo. Se le podría inclusive poner otro más, pero digamos no queremos exagerar, no queremos exagerar. No queremos exagerar, le hacemos algunos matices en diferentes puntos a la huaca con este violáceo. De hecho ha mejorado muchísimo lo que estaba antes. En realidad estaba en base, no, nunca había tenido ocasión de completarla. Estoy tratando de hacerlo ahora, ¿no? Y vamos a poner un poquito de violáceo a la rampa. Vamos a poner un poquito de violáceo también a la rampa, ¿no? Y vamos a completar este plano inclinado que está atrás con el lápiz, visto que está en sombra, en una situación de sombra mayor al resto del volumen, ¿no? Entonces, le he aplicado esta capa de grafito y definitivamente la volumetría ahora se ve mucho mejor, ¿no? A lo que estaba inicialmente, ¿no? Vamos a dar un poquito también de color a la parte horizontal porque ha quedado demasiado blanca. Entonces vamos a poner un poquito de color. Un poquito de color también. Sobre todo en las partes que me parece que han quedado demasiado claras, ¿no? Entonces creo que ahí ya mejoró. Sobre todo esta parte, por ejemplo, que seguramente recibe sombra, ¿no? Ya por lo uno tiene que ir ya conociendo también el comportamiento de la luz, ¿no? Qué cosa tiene más luz, qué cosa está hacia atrás, qué cosa está hacia adelante, dónde llega en modo más directo la luz, ¿no? Y otra cosa importante es, ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a decir, los planos que son diferentes no deberían tener el mismo valor de sombra, de luz y sombra. Este es un plano horizontal, este es una rampa, o sea, un plano inclinado, no deberían tener el mismo valor de iluminación. Entonces, habría que diferenciarlo. Tal vez en el borde, vamos a decir que esta rampita es un poquito más, ligeramente más oscura, entonces le voy a valorar un poquito en la parte en donde se produce el pliegue, ¿no? Para justamente, fíjense, ya con esto, ¿no? Ya se sabía que era una rampa porque el dibujo era bastante claro, pero con el color has reforzado el hecho que son dos planos diferentes, ¿no? Como también la rampa que sube, ¿no? Entonces, este plano, y ese son tres planos diferentes. Por lo tanto, deben tener una valoración diferente, ¿no? Justamente con ese mismo criterio estoy valorando la rampa que sube, la rampa más grande. ¿Ven? Ahora sí, están diferentes. Es diferente la rampa que sube a la parte más alta, digamos, el plano horizontal, que es este cuadrado,
y la rampita que viene desde el nivel exterior, digamos, el nivel de la calle, ¿no? Entonces, esto es lo básico. Esto es lo básico. Y nada, hay que tener mucha paciencia, como yo he mencionado, mucha paciencia, porque realmente estos trabajos se logra hacer un buen trabajo teniendo paciencia, dedicándose dedicando el tiempo necesario para poder tener un buen resultado.